¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Les agradezco siempre pues ver este video. Digo, ya no se ha hecho la interacción como antes. Digo, no estoy reprochando nada a nadie, pero ojalá si llegan a ver este video se den una vueltecita los martes de 8 a 9 de la noche, porque de verdad que, o sea, no es lo mismo. Yo lo hago por el aspecto, perdón, por el aspecto de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de la experiencia, vaya, del compartir, del que compartamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que queremos nosotros, ¿sale? Porque es muy difícil hacerlo de esta manera. Y bueno, pues obviamente, pues tenemos que integrarnos todos, ¿vale? Entonces, sí les encargo de favor que pues por ahí me visiten de vez en cuando, ¿no? Porque la verdad es que sí, se siente raro no tener estudiantes aquí en el aula, pero bueno, así es esto. Vamos a compartir rápidamente nuestra diapositiva del día de hoy. Tenemos varios temas que atender, obviamente, y en ese sentido, pues todos estamos siempre en esta situación de, pues siempre pensar, ¿no? Que esta es la opción ideal a, pues, ¿cómo decirlo? A nuestra particularidad o encontrar esa parte, ¿no? Entonces vamos a checar nada más los últimos detalles de la presentación. Recuerden que aquí estamos los martes de, de 8 de 8 a 9 de la noche, ¿vale? Bueno, ahora sí comparto mi presentación para todos ustedes. Bien, vamos al inicio. Recuerden que son tres materias las que estamos tocando. Ya por ahí alguien me dijo, sí, son tres materias. Entonces, pues bueno, ya nada más déjenla modifico de aquí. Bien, bueno, ahí está. ¿Cómo no? Bien, dentro de la administración de recursos humanos y de producción tenemos también la comunicación y el aprendizaje para todos ustedes. Hoy tendremos lo que es los pronósticos, los presupuestos de la producción, en lo cualitativo, en lo sustantivo, y en la administración de recursos humanos también veremos algo sobre la parte socioemocional o social que tiene que ver el administrador. Y en comunicación y aprendizaje también veremos los factores que causan pues esos distractores en el aula y que no nos dejan concentrar, además del que me llevo y la frase, perdón, y la frase del día. Los pronósticos que pues, se comentan siempre en esta parte, ¿no? Y, digamos, persuasivamente son vitales para la organización mercantil. Tomar toda la decisión administrativa debe tener algún pronóstico de cómo les va a ir, de cómo vamos a actuar en ese sentido. En un plan de medio y largo plazo, porque no podemos decir que una empresa se maneja en corto plazo cuando pues, necesitas darle un tiempo predeterminado. Además de que podemos clasificar los pronósticos en 4 tipos básicos, que son cualitativos, análisis de series, relaciones casuales y simulaciones. Son los procesos cualitativos. Bueno, son aquellas cuestiones que empezamos a ver que dependiendo de su movimiento dentro del sistema, que sobre todo son como los cálculos que estamos haciendo de nuestra empresa.
el cómo se maneja dependiendo a cómo vamos generando los objetivos. O sea, ya hemos determinado anteriormente en las clases pasadas que hay un planteamiento, hay una organización dentro de esta estructura. Y obviamente al dar ya como que el paso a, pues vamos a hacer los cálculos, los cambios, estas cuestiones de que se mueve hacia arriba o hacia abajo, es muy importante. Dice aquí, el punto focal de este capítulo es el análisis de series, sustenta la idea que podemos usar los datos de la demanda del pasado para prever la futura. O sea, vamos al contexto. O sea, tú tienes una demanda de tu producto, por ejemplo, de Coca-Cola, que siempre mencionamos de Coca-Cola, pero es una marca que tiene de todo. Entonces, si revisamos los estándares de Coca-Cola del año pasado con los de hoy, pues eso es lo que nos va a dar el auge para determinar cómo se va a vender este producto y qué tan importante es que pues todo salga al pie de la letra, porque muchas veces hay muchos que dicen, bueno, pues es que yo la verdad no sé, me arriesgué y me metí como que a lo grande, me fui por la grande de que iba a ganar billones y billones y bueno, no hay que tampoco ir a ciegas, no hay que adentrarnos a que ni porque sea Coca-Cola o alguna marca reconocida, ya va a tener el éxito. También Coca-Cola ha tenido fracasos en sus artículos o movimientos que ha hecho. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, no sé, digo, no me van a contestar ahorita, pero pues, ojalá sí me lo contesten en los comentarios. ¿Se acuerdan que salió una Coca-Cola café? O sea, que tenía café más la cola, el refresco de cola, y era una latita así, de este tamaño, más o menos, como de 200, 300 miligramos. Bueno, ¿qué pasó con ese artículo? Porque pues, sí, salió bien, la gente respondió bien, pero desgraciadamente no terminó por consolidarse porque también era mucha cafeína. O sea, de por sí la cola, el refresco de cola tiene cafeína y échale más cafeína, pues ya andabas todo así ¿no? O sea, parecía que habías comido como 10 chocolates en una sentada. O sea, no podía ser. Entonces, abusados, porque también el exceso de estos artículos generan muchas situaciones en el cuerpo que no nos gustaría tener nadie. O sea, a nadie nos gustaría tener esa parte, ¿no? Y por consecuencia, bueno, pues también. El ejemplo de lo cualitativo, pues aquí está, y lo cuantitativo, ¿no? O sea, qué es pesable, qué no es pesable, en ese sentido, sí se, sí se debe de manejar de cierta manera. Vamos a ver un video de este ejemplo, así rápidamente, para que lo chequen y vean de lo que les estoy hablando, porque obviamente así nada más, si yo te digo cuál es la diferencia entre esto y el otro, pero aguántenme tantito, vamos a cortar tantito la presentación porque por ahí se me olvidó ponerle el sonido de la computadora y no lo van a escuchar. Ahora sí. Venga, pues, aquí va, ¿eh? Ahí les va. El método cuantitativo es un modo de llevar a cabo una investigación, donde se redacta una serie de preguntas para recopilar los datos cuantificables y en base a ellos realizar un análisis estadístico que dé lugar a unas conclusiones. Por otra parte, el método cualitativo es un método en el que se realiza una investigación recopilando información no cuantificable, para posteriormente desarrollar una serie de conclusiones. Por ejemplo, en el método cuantitativo se emplearía una tabla con las cifras que indican la evolución de la contaminación del aire en una zona concreta. Ahí está. Simple y sencillo. Cuantitativo es de cantidad, cualitativo es dependiendo de las cualidades. No hay más. Bien. El análisis de series de tiempo se basa en la idea de que podemos utilizar de los hechos ocurridos para ver el futuro. O sea, siempre y cuando se mantengan esta parte, pues importante, ¿no? Que podemos atender
y que en esos sentidos, pues sí, ¿no? Nos permite en ese sentido, ¿qué se está dando? ¿No? Entonces, por ejemplo, se basan en la idea de podemos utilizar en la historia ocurridos para prever el futuro, pero lo movible simple se obtiene por el promedio del periodo específico que contiene una serie de datos al dividir los valores. O sea, es una cantidad impresionante lo que se maneja dentro de estos estándares, pero también ponderando lo movible, podemos poner que el promedio de eso se ponen puntos específicos abdujicadones en mayor o menor. El valor, según los que aconseja la experiencia, es el método exponencial aminorado y se ponderan los puntos de los datos recientes con un valor más alto y su peso va disminuyendo exponencialmente. Las series casuales son como que algo más, un elemento más pronosticado, como por ejemplo, las ventas pueden verse afectadas dependiendo de la publicidad, la calidad de los protectores, etcétera, ¿no? O sea, todo eso sí tiene que ver siempre. Los modelos de simulación son modelos dinámicos que normalmente la computadora permite al pronosticador formular supuestos respecto de variables internas al entorno externo del modelo. En este caso también sería la regresión como análisis en el parecido método de cuadros mínimo de la serie de tiempo que se pueden contener con muchas variables. Su base de pronóstico se deriva de otros hechos que han ocurrido. Así que pues es importante que se entienda que cada uno de estos elementos suponen principalmente labor, eh, pues, totalmente adicional a eso. Ahora, en la administración de recursos humanos, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, hoy, un organigrama de una empresa, como por ejemplo la organización del Departamento de Recursos Humanos, es una estructura cual pues, todo funcionamiento debe de depender de esta parte de lo humano y pues se debe de comprender que pues tampoco es algo constante que tú requieras, como por ejemplo que pues, su servidor ya le hablaron de la escuela de mi hijo y tengo que ir y verlo y o sea, sí me llegó a pasar o sí me ha llegado a pasar que me tengo que salir de mi chamba para atender cuestiones personales. Y no porque yo diga, yo lo estoy pidiendo o yo le digo a mi esposa, invéntate un choro mareador para que yo se lo diga a mi jefe, no. Simplemente es porque si suceden las cosas de momento y pues yo tampoco puedo decir, pues no, mejor me regreso cuando pues ya a lo mejor tengo, ¿no? Ya pasó un cierto tiempo. Bueno, la organización formal e informal en las empresas se crean mediante series que asignan unas funciones concretas mediante los establecidos de forma oficial que constituyen el cómo se conoce, el cómo se organiza, ¿no? O sea, en ese pliego petitorio se trabaja sobre todo esa parte que es fundamental para los riegos. Entonces, principalmente, pues esa es la parte que debemos de entender o de aprender de cómo se manejan los criterios de evaluación o de criterios de comunicación. Perdón, ahí está. Entonces, la gestión personal influye en la estructura de las funciones del Departamento de Recursos Humanos y en todo funcionamiento la forma debe de gestionarse mediante el conjunto de valores compartidos. O sea, no hay más. No podemos decir que estamos en esta situación bien o mal, pero sí que sí tenemos que traer toda la atención de los demás. Ahora, una organización formal que es, pues la dirección, ¿no? Surge supuestamente o exponencialmente las relaciones que hay con los supuestos actividades dependiendo de la posición jerárquica. O sea, ya lo formal tiene algo así como que más definido. Y lo informal, pues es algo espontáneo que ya son de manera voluntaria, que se hacen por alguna cuestión de administrativa, ¿no? Bueno, que haya una cuestión digamos, de aprecio, pero pues ya las cosas no se suelen salir entre ambas partes, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿qué pasa con la organización jerárquica? Aquí donde la autoridad del mero mero hace su alta dirección de los bienes, pues sí dice que está muy entusiasmado por cambiar bueno, que la aprueben la reforma de todos, ¿no? En general, porque hay muchos que ya no recibimos pensión actualmente y sí la pensamos de que pues solo eso es lo único que él pudiera decir, pues yo voy a volver a poner todo como estaba, para que nadie pierda ese privilegio. Y está bien, ¿no? O sea, yo lo veo como que pues sí, hace bien porque pues luego a veces también, por X o Y, ¿no? No le da a uno tiempo pues como que armar todo el proceso. Ahora, ¿cómo es una organización jerárquica? Bueno, aquí tienen un ejemplo donde sale el jefe, que es la cabeza de la empresa, luego vienen a lo mejor los subdirectores o subgerentes o lo que sean, después ya vienen sus jefes, los que trabajan con ellos, y al último pues ya están pues todos los de venta de piso, ¿no? Promotores, asociados, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que deben de entender, o sea, que es algo muy común que se den este tipo de cosas en esta situación. La dirección por objetivos consiste en dividir los elementos generales de la coartada y que es por ello que determinando los objetivos parciales se asignan a cada departamento o área empresa que tendrá una autonomía de su suficiente para alcanzarlos. La movilidad de la dirección es que por objetivo está formulado, pero la cuestión aquí es que pues sí debe de ser en el momento, ¿no? Iniciando, porque pues a veces también, pues de ahí se agarran los chavos y dicen, no, pues no esto, no lo otro, ¿no? Entonces sí, sí debe de quedar claro esta parte del cómo actuar, cómo mostrarse ante los demás, ¿no? Entonces, y bueno, la movilidad de la dirección de objetos o de la dirección participativa se centraliza en las cuestiones previamente ya solicitados que obtuvieron en ese sentido y pues que les está dando pues, ese beneficio o esa rentabilidad pues al menos accesible. Entonces, comunicación y aprendizaje, tenemos factor que determina el por qué el alumno no se concentra o no se termina haciendo las cosas bien. Pero, por ejemplo, un profesor monocorde e inspirado conseguía engancharnos, pero ahí se queda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su sentir de esto? De que pues ellos eran más de otras costumbres, otras preferencias. Y la neta es que pues no se vale. Pero también dices, bueno, a lo mejor ella es la primera, no sé. O sea, también a lo mejor eso se puede mover de cierta forma y no estar esperanzado a una sola, ¿no? Bueno, yo te lo dejo por si acaso, ¿no? Algún día lo requieren y pues adelante. ¿Qué diferencia hay entre el primer caso o clase del segundo caso? Que el Henry, bueno, que en este caso Henix, en el 1975, pues dio su opinión sobre que provocan diferencia entre un profesor y que engancha a un alumno con su comunicación y que lo hace. En el control de asistencia tiene por objetivo disminuir, eliminar el absentismo y enfermo de este no sé, de pues del control, ¿no? Que pretenden ser es una herramienta muy sutil y muy útil para todos en este sentido. Entonces, en eso sí se debe de manejar ciertas situaciones, ciertos movimientos que, pues al final de cuentas, se debe de compensar en ese sentido. ¿Vale? Entonces, así lo vemos. El primero de estos círculos lo denomina un espacio íntimo y se extendería hasta un radio de 46 centímetros con algún extraño que se mete en este espacio derivando de estas situaciones
principalmente porque pues se tiene, ¿no? Esa principal situación de decisión o de implementación que debe de, pues, sobre todo complementar esta parte. La distancia del personal que comprende el espacio que se establece entre los 46 y 1 metro está en esta distancia, aún es posible en el contacto físico de nuestros interlocutores. La distancia social será el siguiente círculo y será el espacio de que se sitúa entre tal vez una distancia más o menos y se mantiene anteriormente en los detalles cómo esto se puede dar. Bueno, así pues decimos que en esta clase hemos trabajado ciertos temas que aún no tenemos una definición, no tenemos una sustentabilidad, pero sí podemos determinar cómo se modifica en ese sentido esta parte. La frase del día dice: juntarse con buena gente, comer sin culpa, bailar sin vergüenza, vivir sin miedo, reír hasta que duela el estómago. Eso es disfrutar la vida y eso es lo que todos debemos de hacer 100% en ese sentido. Así que, pues ahí está, chavos. Yo de verdad, de todo corazón, les agradezco enormemente que pues estén viendo este video. Ojalá podamos, como les vuelvo a repetir, tener esta conciencia, esta situación de, pues de que obviamente, ¿no? Tenemos que trabajar uno a uno, mano a mano, y que pues ojalá puedan venir a compartir, en este sentido, ¿vale? Les agradezco mucho, cuídense mucho, un abrazo, nos vemos la próxima clase. Sí, voy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima sesión. Hasta la próxima.